Muy bien, en esta segunda charla vamos a abordar aspectos diagnósticos y terapéuticos de la insuficiencia respiratoria. Tal como hemos visto, la insuficiencia respiratoria es un síndrome con múltiples causas y con manifestaciones clínicas variadas, en donde algunos métodos complementarios, como lo que vamos a repasar brevemente, son sumamente útiles a la hora de establecer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria y las causas potenciales. Entre esos métodos diagnósticos tenemos a la gasometría arterial, que no solamente nos permitirá obtener los valores de la presión arterial de oxígeno, sino también nos permitirá conocer la presión arterial de dióxido de carbono, el pH y la saturación, estableciendo información importante sobre la situación del equilibrio ácido básico del paciente. Casi siempre la gasometría arterial se obtiene de la punción de la arteria radial en la muñeca. La pulsioximetría, conocida también como saturometría, es un método no invasivo que se basa en el principio de la pletismografía fotoeléctrica para determinar el pulso y de la espectrofotometría para determinar los porcentajes de hemoglobina oxidada y reducida, y nos brinda información sobre la saturación arterial de oxígeno, que debe estar siempre por encima de los del 90% del total. La radiografía de tórax, por su parte, con sus distintos patrones, sea de atrapamiento aéreo o radiografía con pulmones claros, la presencia de infiltrados parenquimatosos, difusos u opacidades localizadas, así como la presencia de otros trastornos extrapulmonares como neumotórax hipertensivo, derrames pleurales masivos o deformidades de la caja torácica, será de suma utilidad a la hora de tratar de establecer diagnósticos diferenciales como causantes de la enfermedad de la insuficiencia respiratoria. Respecto a la gasometría arterial, esta nos brinda una información sumamente valiosa, permitiendo dividir o clasificar a la insuficiencia respiratoria en tipo 1, como dijimos, hipoxémica, y tipo 2, hipoxémico-hipercápnica, y saber si esta es aguda o crónica. En el caso de una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, vemos cómo claramente la hipoxemia se encuentra en los dos ejemplos, pero en la insuficiencia respiratoria aguda el pH no ha podido normalizarse porque el riñón no ha tenido tiempo de compensar ese aumento, esa caída de la PCO2 con un aumento en la eliminación renal de bicarbonato. Por lo tanto, el paciente presentará una alcalosis respiratoria. En la crónica, es decir, aquella que tiene días de evolución, claramente el riñón ha podido inducir bicarbonaturia y en ese caso el pH se habrá normalizado. En el caso de la insuficiencia respiratoria crónica y aguda de tipo 2, en la aguda el pH estará alterado, la hipercapnia y la hipoxemia estarán presentes y el bicarbonato no se habrá elevado lo suficiente como para corregir las alteraciones del pH, mientras que en la crónica el pH se habrá normalizado a expensas de la retención renal de bicarbonato. En la crónica reagudizada, el pH vuelve a estar alterado porque la compensación renal de bicarbonato no ha sido lo suficientemente importante para poder actuar de manera compensatoria sobre la causa aguda precipitante de la ruptura de ese delicado equilibrio que el paciente tenía hasta ese momento. Esta diapositiva es simplemente para ver cuáles son los cambios esperados del bicarbonato y del pH en relación al aumento o el descenso de la PCO2 y si estos son agudos o crónicos. Y vemos en la pequeña viñeta de abajo cómo por cada cambio en 0,2 unidades del pH, esto resulta en duplicar o reducir a la mitad la concentración de dióxido de carbono. Es decir, que si el pH pasa de 7,40 a 7,20, la PCO2 se duplicará de 40 a 80 y lo inverso pasará reduciéndose a la mitad cuando el pH pase de 7,40 a 7,60, cayendo la PCO2 a niveles de 20 milímetros de mercurio. La pulsioximetría, como dijimos, se basa en la espectrofotometría por transiluminación y en la diferencia que existe en la absorción de la luz entre la hemoglobina oxidada y reducida en relación al pulso arterial, con una fiabilidad que es confiable mientras los valores de saturación son más próximos a la normalidad, y claramente esta performance disminuye a medida que la saturación es más baja. Varias limitaciones existen respecto de este método y de la confiabilidad de la saturación cuando el paciente presenta alguna de las circunstancias que vemos aquí dentro de las limitaciones, como por ejemplo la severa vasoconstricción, la anemia severa, la presencia de hemoglobinas anormales, la intoxicación por monóxido de carbono, las uñas pintadas, etcétera, etcétera.
Otros métodos de diagnóstico que pueden ayudar en el diagnóstico incluyen el electrocardiograma para saber si existen alteraciones que sugieran la presencia de arritmias, de cardiopatía isquémica o trastornos inespecíficos que nos sugieran la presencia de un tromboembolismo pulmonar. La tomografía, que nos ayuda a aclarar imágenes sospechosas, algunas no visibles en la radiografía convencional, y en el caso del tromboembolismo pulmonar, la tomografía computada con protocolo para TEP, es decir, una tomografía con contraste, nos permite arribar al diagnóstico de una manera confiable. La fibrobroncoscopía, por otro lado, ayudará a establecer el diagnóstico etiológico de algunas imágenes poco claras, pero también tendrán implicancias terapéuticas en el caso de las insuficiencias respiratorias ocasionadas, por ejemplo, por la obstrucción de la vía aérea principal secundaria a la aspiración de un cuerpo extraño. En este sucinto esquema vemos cómo podemos determinar la presencia de insuficiencia respiratoria y tratar de establecer qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene. Ante un paciente con clínica y gasometría de insuficiencia respiratoria, veremos de acuerdo a la gasometría arterial si el paciente presenta datos de cronicidad, establecidos como incremento del hematocrito, aumento de la hemoglobina, cambios en el bicarbonato, y si el paciente no los presenta, estaremos entonces ante la presencia de una insuficiencia respiratoria aguda. En ese caso, deberemos ver en la gasometría arterial si cursa con PCO2 normal o baja o con PCO2 elevada. Si el paciente tiene hipoxemia con PCO2 normal o baja, será una insuficiencia de tipo 1, y en ese caso la radiografía de tórax nos permitirá observar distintos patrones radiológicos, cada uno de los cuales se relaciona a diagnósticos particulares. Así podemos tener una radiografía de tórax normal, presentar opacidades difusas, opacidades localizadas o trastornos extrapulmonares. En el caso de la PCO2 elevada, es muy útil la evaluación del gradiente alveolo arterial de oxígeno, tal como lo dijimos en la presentación anterior, y si este está elevado, claramente indicará el compromiso pulmonar como responsable de la insuficiencia respiratoria, mientras que si el paciente tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, habrá que pensar en causas extrapulmonares de insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercámnica. En este segundo esquema, un poco más detallado, vemos exactamente lo mismo. Si estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria aguda y la PCO2 es normal a baja, la insuficiencia respiratoria es de tipo 1 y la radiografía de tórax, de acuerdo a sus patrones radiológicos de pulmones claros, opacidades localizadas, opacidades difusas o afectaciones extrapulmonares, nos permitirán poner en consideración distintos diagnósticos probables de acuerdo a sus patrones radiológicos. En el caso de que la PCO2 se encuentre elevada, el gradiente alveolo arterial de oxígeno, si es anormal, nuevamente pondrá en consideración al patrón radiológico para tratar de arribar a un diagnóstico presuntivo de cuál es el origen de esta insuficiencia respiratoria que claramente se halla en el pulmón y que obviamente la radiografía de tórax nos ayudará a desentrañar. Si por el contrario el gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal, esto implica que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria de tipo 2, es decir, hipoxémico-hipercápnica, sin compromiso pulmonar puro, sino que serán otros sistemas que van desde el control neurológico de la ventilación, pasando por las vías nerviosas o los efectores osteomusculares o bien de obstrucción de la vía aérea superior, los responsables del cuadro de insuficiencia respiratoria. Respecto a la terapéutica, esta debe incluir la oxigenoterapia, el tratamiento de la causa y de los factores desencadenantes. Habrá medidas generales, medidas diagnósticas como las que charlamos y medidas de tratamiento específico. Y dentro de las generales, una fundamental es asegurar la permeabilidad de la vía aérea y por supuesto la segunda es la administración de oxígeno, que veremos ahora de qué manera puede ser administrado. Y dentro de los tratamientos específicos, una vez establecida la causa de base, pues el tratamiento deberá ir dirigido hacia esa causa potencial, como dijimos, la extracción de un cuerpo extraño por vía broncoscópica, la realización de una toracocentesis descompresiva en el caso de un derrame pleural o la colocación de un drenaje en el caso de un neumotórax a tensión, antibióticos en el caso de una neumonía, etcétera, etcétera. Dentro de la oxigenoterapia, los sistemas de administración de oxígeno pueden clasificarse en sistemas de bajo y alto flujo. Vemos aquí que los sistemas de bajo flujo incluyen cánulas nasales, máscaras simples, máscaras reservorios con y sin reinhalación parcial, y dentro de las de alto flujo, las máscaras de Venturi, los mezcladores reservorios nebulizador que prácticamente ya no se usan, y un capítulo aparte y para una charla en particular serán las cánulas nasales de alto flujo. Vemos aquí los sistemas de bajo flujo, las canulitas de oxígeno, las máscaras nasales que son capaces de brindar fracciones inspiradas de oxígenos de 40 para las cánulas y de 50 a 60 para las máscaras comunes, y las máscaras de oxígeno con reservorio que son
las que mayor FiO2 son capaces de proporcionar, 80% para las máscaras de oxígeno con reservorio y posibilidad de reinhalación, y 90 a 99% en las que no tienen posibilidad de reinhalación. Esta posibilidad de reinhalación hace referencia a la presencia de una válvula en los casos de las máscaras de no reinhalación que impide que el paciente pueda exhalar dentro de la bolsa y solamente tiene una válvula unidireccional que le permite aspirar oxígeno puro hacia el interior de la máscara y exhalarlo por otra válvula hacia el exterior. Los sistemas de alto flujo, como vemos aquí, de tipo Venturi, pueden brindar fracciones confiables de oxígeno de hasta el 50% basadas básicamente en el principio de Venturi, que consiste en acelerar el flujo de oxígeno a través de un tubito de pequeño calibre. Cuanto más delgado, más se acelera el flujo, y a mayor aceleración del flujo, mayor caída de la presión en las partes laterales de ese flujo que arrastra aire del ambiente, conformando una mezcla, y esa mezcla, por supuesto, tiene una concentración fija que proporcionará una fracción inspirada de oxígeno que será siempre la misma si se respeta el flujo de oxígeno inicial. Estos son dispositivos de administración de fracciones inspiradas fijas de oxígeno. Es posible modificarlos y son muy útiles cuando los pacientes necesiten tener una concentración preestablecida y no variable de oxígeno. Vemos aquí ejemplos de máscaras de Venturi con sus distintos dilutores que son observados en esta imagen, o bien con un dial rotatorio que funciona del mismo modo. Un breve repaso de todos los sistemas y de sus capacidades de suministro de oxigenoterapia. Otra manera de administrar oxigenación y ventilación es la clásica bolsa máscara. Vemos aquí constituida por una vejiga compresible, una bolsa reservorio capaz de ser inflada con oxígeno y una máscara nasobucal de silicona que adapta a la cara del paciente, mediante el cual podemos suministrar ventilación manual, ya sea con un operador o con dos operadores, que es una mejor manera de administrarla. Este sería el sistema completo con una pequeña válvula de presión positiva al fin de expiración, en este caso en particular. Si todo esto no fuera suficiente, el procedimiento que sigue para brindar soporte de oxígeno y de ventilación es la ventilación mecánica, que está diseñada para sostener la respiración en forma transitoria durante el tiempo requerido para que el paciente resuelva su patología y restaure la ventilación espontánea. Esta puede ser dividida en dos: una ventilación invasiva, que es aquella que tiene el establecimiento de una vía aérea artificial mediante un tubo endotraqueal o traqueostomía, o una ventilación no invasiva, es decir, sin vía aérea artificial, básicamente utilizando máscaras nasales o bucales. Las indicaciones de la ventilación mecánica son corregir la hipoxemia, conseguir una ventilación adecuada y disminuir la excesiva demanda de la ventilación espontánea sobre el aparato cardiovascular que ya se haya comprometido, como en el caso del shock o del fallo ventricular. Otras indicaciones de la ventilación mecánica son la depresión severa del sensorio con incapacidad de proteger la vía aérea, las frecuencias respiratorias muy elevadas y sostenidas en el tiempo, que son incapaces de ser sostenidas por el paciente y que terminan en la fatiga muscular, representada por la utilización de músculos accesorios, respiración paradójica, etc. Y también, por supuesto, los signos de bajo volumen minuto cardíaco, la presencia de inestabilidad hemodinámica y arritmias producto de la hipoxemia y la acidosis. La ventilación no invasiva tiene como ventajas un menor riesgo de infección, acortar la duración de la internación en ciertos grupos de pacientes, disminuir la mortalidad en poblaciones como la de los inmunosuprimidos, evitar la sedación y la relajación profunda, conserva velable los reflejos deglutorios, no induce lesión de la vía aérea y, por supuesto, su inicio y retirada son más flexibles. Los candidatos a ventilación mecánica no invasiva son básicamente los que tienen insuficiencia respiratoria moderada o leve, cuya causa resuelve en corto plazo, y fundamentalmente para la insuficiencia respiratoria hipercápnica. La evidencia no es tan clara en la falla respiratoria hipoxémica y por lo tanto su nivel de evidencia es más controversial. Lo que sí es claro que ante la falta de respuesta rápida y clínicamente significativa a la ventilación no invasiva, debe procederse a intubar al enfermo y a ventilarlo mecánicamente de manera convencional. Estas son las contraindicaciones de la ventilación no invasiva que les dejo en este slide para que ustedes puedan pausarlo y leerlas detenidamente, pero claramente la primera de ellas es una contraindicación absoluta. ¿Quiénes tienen más éxito en ser ventilados de esta manera? Los más jóvenes, los más cooperativos, los que tienen enfermedad menos severa, los que tienen dentadura intacta, en donde la máscara adapta perfectamente a la cara y tiene menos fuga y una mejor sincronización, y los pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Cuándo abandonar este tipo de ventilación? Cuando no mejora o empeora bajo esa ventilación, cuando hay inestabilidad hemodinámica y deterioro de conciencia. La ventilación ha progresado mucho desde los antiguos ventiladores a presión negativa de la época de polio, pasando por el poncho o la coraza, a los nuevos respiradores microprocesados. Sin embargo, hay una serie de cosas que debemos monitorear, que están en este slide y que simplemente se las dejo a título informativo.
Algunos pacientes serán tributarios de traqueostomía si la ventilación mecánica se prolonga, pero claramente cuando las condiciones hayan mejorado y el paciente haya resuelto su patología de base y haya logrado la estabilidad clínica, será el momento de ser extubado. Estos pacientes, por supuesto, dependerán no solamente del respirador, sino de la sagacidad del médico en establecer rápidamente el diagnóstico y el tratamiento de su insuficiencia respiratoria. Muchas gracias.